El proceso de duelo. La pérdida que supone una muerte nos coloca a todos en una situación de crisis en la que se requiere un gran esfuerzo de adaptación a la nueva realidad sin ese ser querido. Durante ese proceso llamado duelo, debemos adaptarnos a cuestiones prácticas, por ejemplo, quién hará las actividades que solía realizar la persona fallecida y emocionalmente cómo vamos a gestionar la tristeza, la ansiedad o cualquier otra emoción que nos afecta. Si estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones, será más fácil hablar con nuestros hijos. Es normal sentir ira, enfado, tristeza o ansiedad. También es muy importante tomar en consideración la etapa de desarrollo de nuestros hijos. Por ejemplo, en niños que son menores de 3 años, en la mayoría de los casos la comprensión que se tiene de la muerte es casi nula, ¿no? A nuestro hijo no le preocupa la muerte en sí, sino la separación que puede llevar asociada. Entre los 3 y los 4 años el concepto de muerte es aún limitado. Nuestro hijo entiende la muerte como algo reversible y cree que se puede morir y desmorir. Esta idea se ve reforzada por los cuentos que lee, los dibujos animados, los videos, etc., donde un personaje puede morir, pero también puede despertar con un beso o resucitado o porque tiene poderes mágicos. Ya alrededor de los 5 años el concepto se hace más correcto, ¿no? Poco a poco la muerte pierde su carácter de reversibilidad y de forma intuitiva nuestro hijo relaciona el final que supone la muerte, ¿no?, con la edad. Así para él se muere la gente vieja, por ejemplo. Entre los 5 y los 9 años ya nuestros hijos desarrollan un concepto sobre la muerte cada vez más próximo a la realidad. A medida que sepa más y entienda más, se le plantearán nuevas cuestiones, ¿no? ¿Dónde va uno cuando muere, por ejemplo? ¿Se siente miedo, frío, dolor, etcétera, ¿no? Ya aproximadamente a los 10 años nuestro hijo podrá entender la muerte como un proceso biológico, donde el fin de las funciones vitales ha llegado, ¿no? O sea, el fin definitivo de la vida. ¿Qué es morir? Bueno, intentar explicar la muerte o tranquilizar a los pequeños o a nuestros hijos diciéndole ha dormido, se ha ido de viaje, está en el hospital y no sabemos cuándo saldrá, no suele ser una ayuda, ¿no? Al contrario, puede generar o aumentar en nuestros hijos algunos temores o miedos. Es mejor dar respuestas claras y honestas. Es difícil, pero es lo mejor. Enseñarles que la muerte es el final de la vida, el final de un ciclo, como de otros ciclos que le hayamos podido hablar antes. Existen mitos relacionados a la muerte, como por ejemplo las niñas o los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Está demostrado que se dan perfecta cuenta de la muerte, ¿no?, cuando muere alguien que es significativo para ellos y ellas y de los cambios que suceden a su alrededor en las personas queridas. Otro mito que es los y las niñas no elaboran el duelo, ¿no? Por supuesto que lo elaboran, pero su modo de manifestarlo es diferente al de las personas adultas y lo expresan de distintas formas, dependiendo de la edad. Ya hemos conversado sobre este tema. Hay otro mito que dice debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento porque es mejor disimular y no mostrar ningún dolor o nuestro dolor. Bien, no hay nada que les impida el dolor y el sufrimiento de una pérdida significativa. Estamos evitando que desarrollen más bien las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que inevitablemente van a tener que afrontar en su vida. Y además, les estamos enseñando que mostrar los sentimientos no es bueno y que deben fingir u ocultar sus emociones. Otro mito es, en la infancia o adolescencia no se comprenden los rituales y además les puede traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. En realidad, el que acudan al funeral, tanto los niños o los adolescentes, hace real la muerte del ser querido. Cuando son excluidos de los rituales se sienten olvidados, pueden sentir que no son parte de la familia o que su dolor es menos importante. Bien, algunos aspectos comunes que tiene el duelo ante las pérdidas. Número 1, el duelo tenemos que comprenderlo como un proceso. ¿Qué tipo de proceso es el duelo? Es activo, porque no podemos hacer nada con lo que sucedió, pero sí con lo que sentimos. Es normal, el duelo es una reacción ante la pérdida, no es ninguna enfermedad. Es dinámico porque va cambiando, se producen muchos cambios emocionales.
dependiente del reconocimiento social, porque cuando se puede compartir las emociones con otros, ayuda a su recuperación y además los duelos silenciados agudizan el dolor. Así también es íntimo porque cada uno lo vive de forma única. Ahora viene la pregunta que se hacen todos: ¿cómo comunicar la pérdida? Bien, cuando nos planteamos comunicar a un niño o una niña la pérdida de un ser querido, es importante determinar quién, cuándo, dónde y cómo lo va a hacer y qué comunicar. Igualmente, cuando hablamos de un adolescente, ¿quién va a ser esa persona? Preferiblemente el padre o la madre o el familiar más cercano, o una persona emocionalmente próxima o significativa para el niño o la niña, en este caso preferiblemente papá o mamá o un familiar muy cercano. ¿Cuándo? Inmediatamente o lo antes posible. ¿Dónde? En un lugar tranquilo, silencioso, seguro, lo más conocido posible para el niño o la niña o el adolescente. ¿Cómo? Utilizando un contacto físico apropiado, evitando eufemismos, metáforas de se fue a un sitio mejor, se fue a otro mundo, ¿no? Sino hablarlo de forma más clara, sin demasiados detalles ni explicaciones abstractas, con un tono de voz cálido, compartiendo sus emociones, interesándose por sus sentimientos y pensamientos sobre lo sucedido, y además preguntando por sus dudas, porque deben tener muchas preguntas por hacer, recordando también a la persona fallecida. ¿Qué comunicar? Cuando se comunica la noticia, hay que intentar transmitirles la universalidad de la muerte, es decir, que le afecta a todo ser vivo. ¿Qué cosa es lo que la ha producido? En este caso de COVID-19, el cual estamos viviendo actualmente, pues explicarle claramente las razones y asegurarse de que no se sientan culpables por la pérdida. También es importante aclarar que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. El hecho de comunicárselo adecuadamente ayuda a que vayan elaborando el duelo y puedan participar de la socialización que se hace mediante los rituales. El término de se ha quedado dormido en lugar de ha fallecido o ha muerto puede hacer que el niño o la niña tema marcharse o dormir, pues puede sentir que si se duerme no se despertará más. Del mismo modo, nos ha dejado o se ha ido puede inducir también equívocos. Cuando el padre o la madre se marchan a trabajar o a comprar, ¿no regresarán más? Esto puede determinar que teman cualquier tipo de separación, aunque sea temporal. Cada familia tiene sus creencias religiosas o filosóficas. Es muy útil que pensemos y reflexionemos previamente sobre este tema antes de tener que enfrentarlo. Algunas personas tienen creencias religiosas que nos ayudan de alguna manera, nos hablan del alma y de Dios. Otras personas prefieren hablar de recuerdos y ver fotografías. Cualquiera que sea el caso, debemos quitarles la idea que la persona fallecida volverá como un fantasma. Más allá de ello, es un alivio pensar que de la persona nos quedamos con cosas por fuera, como sus fotos, objetos, regalos, etc. Y nos quedamos cosas por dentro, recuerdos, enseñanzas y momentos. En el caso de una pérdida por el coronavirus, es importante explicar con la verdad. Por eso, tener conocimiento de la pandemia y del coronavirus ayudará a poder comprender mejor la razón del fallecimiento de nuestros niños y niñas y adolescentes, y además prepararlos cuando el familiar tenga que ser internado con gravedad. Ayudarlos a darse cuenta de la pérdida. El asistir a los rituales y compartir la pena con otros familiares o personas significativas ayuda a hacer evidente que ya no está la persona. Los niños y las niñas deben poder elegir, así como el adolescente, a partir de cierta edad si quieren ver el cuerpo y asistir al funeral, pero siempre acompañados e ir explicándoles previamente de forma general qué es lo que van a ver y qué se hace. La constatación es progresiva, a veces parece como si no hubiera sucedido nada y otras veces la ausencia se experimenta con mucha fuerza. La falta en casa, en ciertas actividades compartidas, lugares, días señalados, va siendo patente la pérdida. Es interesante separar el cuerpo y la persona fallecida, darse cuenta de que la persona no continúa experimentando las transformaciones del cuerpo, no está en la tumba. ¿Y qué pasa después?
Mantener dentro de lo posible la cotidianidad de los ámbitos principales en la infancia y la adolescencia, tanto en la familia como en la escuela. En la adolescencia también las amistades tienen una especial importancia. Desde la familia es importante que se mantengan los menores cambios posibles, que niños y adolescentes puedan seguir en lo posible con sus rutinas y tiempos de ocio y amistades. Apoyarles emocionalmente, como dice un proverbio sueco, la alegría compartida es doble y la pena compartida es la mitad. Cuando los seres queridos de referencia expresan sus emociones, esto permite que los niños, niñas y adolescentes puedan también expresarse y normalizar lo que sienten. Conviene el acompañamiento de una persona adulta en todo el proceso, generando espacios donde se pueda hablar del fallecido y el niño y el adolescente puede expresar sus dudas y emociones. Es de gran ayuda que el ámbito educativo sea sensible y conozca la situación para que el alumno o la alumna se sienta apoyado y comprendida ante todas las reacciones emocionales y comportamentales que pueda tener. Es necesario más atención y afecto. Con las y los adolescentes hay que tener cuidado y mostrar disponibilidad, porque no quieren ser diferentes a sus amigos y amigas y en ocasiones piensan que no necesitan compartir sus emociones. Ayudarle a identificar y expresar emociones. Hablar de la muerte, ponerle nombre a lo que sentimos, lo hace más manejable, menos secreto y por tanto menos temible y peligroso. Las emociones más frecuentes en la infancia y adolescencia son la tristeza, la rabia, pero especialmente el sentimiento de culpa suele estar presente por su relación con el pensamiento mágico. También en el caso de adolescentes, al estar en un momento importante de la independencia respecto a los progenitores, surgen conflictos y pueden experimentar culpabilidad derivada de esa situación especial de cambio de etapa. Otro sentimiento es el de vulnerabilidad hacia el mundo y temor a que ocurra lo mismo a otros seres queridos. Asimismo, aparece el miedo pensando en qué va a ser de ellos y considerar su mundo inestable. Necesitan que se les dé permiso para llorar, expresar su rabia y cualquier emoción que experimenten. Ser atendidos, comprendidos y aceptados. En fechas señaladas con frecuencia reaparecen emociones. Es conveniente anticipar esos momentos especiales y preparar algo con ellos. Materiales de ayuda. En el acompañamiento al duelo en la infancia y la adolescencia hay que tener en cuenta que son ellos y ellas los que marcan el ritmo sobre lo que están dispuestos a hacer y lo que les gusta. Te proponemos algunas actividades. Mirar fotos del álbum familiar. Ver fotos del álbum familiar ofrece la posibilidad de reconstruir situaciones, vivencias compartidas y la historia de la persona fallecida, de la familia e incluso de la sociedad. Muchas veces el mismo álbum de fotos lo pueden ellos fabricar, con ayuda del padre, la madre o simplemente, si es un adolescente y quiere estar solo, que lo elabore él mismo. Hacer una caja de recuerdos. Se trata de encontrar un lugar físico donde se pueda depositar los recuerdos que se tenga de esta persona y sobre todo los recuerdos que más valore e identifique con el ser querido o con vivencias compartidas. Pueden ser fotos, dibujos, objetos de regalo, todo lo que quiera. La elaboración y el llenado de esta caja también le ayudará a expresar sus emociones y nosotros como adultos poder acompañar en ese momento. Dibujar o realizar una pintura cuyo tema sea sus sentimientos. No existen buenos o malos dibujos. No se trata de ponerles una nota o de evaluarlos, sino que más bien les va a ayudar a comunicar algún sentimiento o alguna emoción. Visitar el cementerio o el lugar donde se encuentran las cenizas. Debido a que tienen sus propios modos de plantearse el tema de acudir a un cementerio, hay que contarles qué se van a encontrar, es decir, hay que anticipar con lo que van a ver y encontrar. Pueden llevar algo preparado, dibujos, poesías, cuentos, manualidades hechas por ellos mismos a modo de ofrenda, flores o hacer un pequeño homenaje. Es importante porque a través de la preparación ya se está recordando al ser querido. También podemos leer cuentos que aborden este tema, especialmente para los más pequeños, y puedan ellos luego compartir cómo se sienten al finalizar el cuento. Dialogar con nuestro hijo adolescente, brindarle consuelo y comprender su dolor desde su punto de vista, aclarando pensamientos y dudas, también nos ayuda.
Recuerda que acompañar a nuestros hijos en el proceso de duelo depende mucho de cómo lo llevamos nosotros mismos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestro video y activar la campanita para las notificaciones.